Bendiciones, amados hermanos. Es un gran gozo, por la gracia de Dios, poder estar aquí nuevamente en esta emisión de viernes. Todos los viernes estamos enseñando la palabra de Dios y llegando hasta sus casas por medio de estas enseñanzas. Hoy vamos a estar iniciando con una nueva serie basado obviamente en la palabra de Dios y respondiendo a por qué congregarnos. Sabemos que estamos en un tiempo bastante particular, en un tiempo bastante difícil, bastante complejo, pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y Dios sigue edificando su iglesia. Él ha prometido edificar la iglesia. Él ha prometido eh, seguir haciendo su obra. Entendemos de que somos una iglesia triunfante por la obra de Cristo, pero también somos una iglesia militante, una iglesia que ha sido llamada a seguir avanzando, seguir honrando el nombre de nuestro amado y bendito Salvador. En el día de hoy vamos a estar respondiendo a una de estas preguntas: ¿por qué debemos congregarnos? Y tenemos un invitado especial, a un pastor muy querido, un pastor amigo, al pastor, el pastor Juan Hernández. Es pastor de la iglesia Misión Rescate en Barranquilla, y también por la gracia de Dios ahora mismo es el director de Act 29. No sé si lo dije bien, Juan. Está cerca. Hechos 29. Y esta es una red de iglesias que tienen el propósito de poder plantar iglesias. Y de verdad que esta labor es una labor hermosa. Y, o sea, todo el equipo de pastores y personas que están trabajando y sirviendo en la plantación de iglesias, de verdad que son una bendición. Y entre ellos, el pastor Juan Hernández. Juan, gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que estás bastante ocupado sirviendo al Señor, pero gracias por sacar este tiempo para poder compartir con nosotros este primer tema. Así que estamos receptivos y muy atentos a la palabra de Dios, a lo que nos vas a enseñar en esta tarde. Así que bienvenido, Pastor Juan. Gracias, Edinson, hermano. La verdad que es un privilegio para mí que me hayas invitado, que me hayas tenido en cuenta para dar inicio a esta serie y bueno, viendo también los otros hermanos que van a continuar, son hermanos a los que aprecio y respeto muchísimo. Y sé que Dios también les usará mucho más seguro tal vez de lo que me pueda usar a mí en la tarde de hoy. Pero bueno, este es un tema que me apasiona, precisamente hablar de la importancia del congregarnos, y como bien lo decía Edinson, es un tiempo como difícil, un tiempo extraño. No estamos acostumbrados a lo que hemos vivido durante los últimos 6 meses a nivel mundial, y lógicamente también ustedes allí en Santa Marta, nosotros en Barranquilla. Pero una de las cosas importantes es entender que Dios no cambia, como lo habías dicho. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y eso nos tiene que ayudar a entender que la iglesia no debe moverse solamente, o más bien no debe moverse de acuerdo a las circunstancias, sino que las decisiones que como iglesia tomamos tienen que estar soportadas y tienen que estar ancladas en la eterna palabra de Dios. Así que permítanme orar por ustedes, orar por mí, para que el Señor nos edifique, nos guíe, nos ayude en esta charla, en esta enseñanza, de manera que Él sea glorificado y nosotros como iglesia seamos equipados. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque, Señor, tu amor, tu gracia, tu bondad y misericordia se renuevan día tras día. Señor, tu misericordia no ha cesado, no ha fallado. La prueba de ello es que estamos con vida nosotros, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos asista. Mis hermanos, Señor, necesitan de tu asistencia, Señor Dios Todopoderoso, la ayuda de tu Espíritu Santo para poder estar concentrados, para poder entender, Señor, para no dejarse desviar por las distracciones propias de las casas. Y yo necesito tu asistencia, Señor, para
enseñar con rectitud, con apego a tu palabra, Señor, sin quitar, sin sumar ni añadir, sino con el firme propósito de ser fiel a lo que tú has revelado. Así que ayúdame a tener valentía para enseñar, porque es tu palabra, Señor, Dios que estás en el cielo, humildad, Dios Todopoderoso, al considerar mi propio corazón, mi propio pecado, y gracia al ver a cada uno de mis hermanos, Señor, sabiendo, Dios Todopoderoso, que son objeto de tu amor. En tu santo nombre. Amén y amén. Ok, hermanos, entonces vamos en esta serie de por qué congregarnos. Creo que es una serie muy pertinente a lo que cada iglesia local, particularmente en Colombia, está comenzando a vivir. A mí me ha correspondido el primer tópico, la primera pregunta, ¿por qué congregarnos? Y la respuesta es porque es un mandato bíblico. Y puede que suene muy básico, yo creo que con solo el título podríamos dejar la enseñanza allí. ¿Por qué debemos congregarnos? Bueno, porque es un mandato bíblico y punto, se acabó. Pero hoy, antes de entrar en Hebreos como tal, donde estaremos viendo el mandato per se, el mandato en sí mismo, quisiera que ahondáramos un poquito, hermanos, en qué significa eso de que es un mandato y por qué el hecho de que sea un mandato es importante para nosotros en el día de hoy. Así que mucho de lo que sucede en nuestras vidas sucede porque olvidamos y dejamos de lado lo que Dios dice acerca de nuestras vidas. Tenemos la tendencia a seguir básicamente nuestros deseos, los anhelos de nuestro corazón, y vamos olvidando que nuestro Dios es un Dios eterno, que su palabra bien lo dice ella misma, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y eso es fundamental. Necesitamos recordar esto día tras día para poder mantenernos enfocados en la meta. Así que lo primero a entender es cuál es la importancia que tiene para Dios la obediencia, cuál es el papel que la obediencia juega en la vida del creyente. ¿Qué dice nuestra obediencia o, en caso contrario, nuestra desobediencia de nuestra relación con Cristo y de nuestro caminar con Él? ¿Qué muestra la obediencia acerca de nuestro entendimiento de quién es Dios? ¿Qué muestra nuestra obediencia acerca de nuestra verdadera relación con aquel que nos ha llamado con un llamamiento eficaz? Entonces, quisiera que fuésemos a ver rápidamente un texto, primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 3, pero vamos a leer desde el versículo 1, entonces a ver qué encontramos aquí. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 dice, estoy leyendo Biblia Las Américas: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos, en esto conocemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mucha riqueza tiene esta porción de Primera de Juan acerca de la obediencia y de cómo la obediencia está directamente relacionada, valga la redundancia, con nuestra relación con Cristo, y cómo a veces escuchamos, especialmente en círculos reformados, algunas personas que malinterpretan la gracia, que malinterpretan la salvación por fe, la justificación por fe, pensando que eso es como un pase libre de aquí en adelante hacer lo que me plazca, pero olvidan aquellos que profesan esto, que la obediencia es la evidencia de la salvación. Juan, en su primera carta, no está haciendo un llamado legalista. Juan no está apelando a la necesidad de sumar algo a la salvación, como si la cruz hubiese sido insuficiente.
Juan no está diciendo, estoy preocupado por saber si en verdad ustedes son o no son creyentes, entonces vamos a dar evidencias para estar tranquilos. De hecho, Juan lo que está apuntando más bien es a desenmascarar a algunos que dicen ser creyentes, pero verdaderamente no lo son. Pero en medio de eso nos ayuda a nosotros a entender que un verdadero creyente, alguien que ha sido salvado por el Evangelio del Señor Jesucristo, alguien que ha sido regenerado en su corazón, alguien que ha pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz, de condenación a salvación, va a producir un fruto específico y ese fruto es la obediencia. Ahora, alguien puede argumentar, bueno, Juan, pero ninguno hay que siempre viva en obediencia, y la respuesta a esa objeción es sí, es correcto. De hecho, el mismo apóstol Juan en esta primera carta, versículos antes, en el capítulo 1, dice versículos 9 y 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y de hecho, el inicio del capítulo 2, que ya lo leímos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está diciendo Juan, la manera de construir es, miren, no nieguen que pecan, porque si alguno está diciendo, mira, a mí desde que Cristo me salvó, yo no sé qué es el pecado. A mí desde que Cristo me llamó a su camino, yo olvidé por completo lo que es hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y entonces nos está recordando que todavía hay un vestigio de naturaleza pecaminosa en nosotros, y reconocer esto es un salvaguarda para caer precisamente en la tentación que nuestra carne nos provee, que el mundo nos provee, que el enemigo presenta delante de nosotros. Pero al mismo tiempo nos deja ver, dice, y si alguno peca, y eso es importante porque si bien es cierto que todo creyente, desafortunadamente, para tristeza nuestra, pecamos, no significa que la regla y la norma sea, ok, como el creyente peca, yo voy a pecar, porque al fin y al cabo todo creyente peca y yo no soy la excepción, y yo no voy a ser de los mentirosos que dicen que no pecan, así que mejor me entrego al pecado. No, la manera en que Juan construye allí nos hace ver cómo no es lo que se espera de ustedes, no es lo que quisiera el Señor de ustedes, no debe ser la norma. Y es importante entender eso porque a veces yo creo que estamos en la objeción que Pablo rebate en Romanos, cuando alguno dice, entonces, pues que pequemos para que sobreabunde la gracia. Y esa es la manera de pensar de un corazón no regenerado. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido cambiados, hemos sido regenerados, y de esa manera debemos avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que el creyente se debe esforzar por mantener una vida de obediencia, porque esa obediencia está básicamente marcando cuánto conoce al Señor, y de hecho Juan lo pone en un término muy fuerte, y es si le ama o no le ama. El que dice que le ama pero no le obedece es un mentiroso. Y tenemos que pensar lo que eso implica. Y estamos hablando especialmente de esta desobediencia que es arbitraria, en un sentido de yo sé que está mal, tengo la posibilidad de evitarlo, pero igual voy a desobedecer. Ahora, cuando Juan en su carta está hablando de esta desobediencia, tenemos que entender que no está hablando de un pecado específico, sino que está hablando de manera general, y por eso dice en el verso 3, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, y de hecho es importante ver que este sabemos que tenemos acá, en griego hace referencia a conocerle de manera experiencial. Y cuando dice que hemos llegado a conocerle, es exactamente la misma palabra en el sentido de conocer, en medio de una relación. Entonces, ¿cómo sabes tú, cómo sé yo que realmente estamos siguiendo a Cristo Jesús? Y la respuesta es
si guardamos, si observamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo sé yo que realmente lo que creo que soy, sí lo soy? ¿Cómo sé yo que realmente soy cristiano? ¿Cómo sé yo que realmente he escapado de la condenación y ahora me aguarda una corona de gloria en el cielo? ¿Cómo sé yo que mi cuerpo mortal va a ser levantado de la tumba en el día final para tener un cuerpo eterno, glorioso, que vivirá por siempre en la presencia del Señor, y no que voy a recibir un cuerpo que va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre? Bueno, Juan, aquí en este verso 3, nos provee una respuesta. Dice, si guardamos sus mandamientos. Ahora, ¿está proponiendo Juan legalismo? La respuesta es un absoluto no. No está proponiendo legalismo desde ninguna perspectiva, porque el legalismo es como poner fe más obediencia igual salvación, fe más cualquier cosa, pero Juan no está proponiendo esto. Juan lo que está proponiendo es santidad. Eso es de lo que está hablando básicamente el apóstol Juan. Está diciendo básicamente que el que vive en santidad conoce al Señor. ¿Cómo sabemos que realmente hemos llegado a conocerle? Si vivimos en santidad. Pero es precioso ver, mis hermanos, cómo antes nos ha proveído el espacio para decir, el que dice que no peca es un mentiroso, y versículos antes, 2 versículos antes, dice, si alguno peca, tenemos abogado en Jesucristo delante del Padre. Entonces, es la vida de santidad, no es una vida que se caracteriza por la ausencia del pecado, sino que la vida de santidad es una vida que se caracteriza por la búsqueda constante y consciente de del conformarnos a la Escritura, es decir, una búsqueda de hacer las cosas que a Dios le agradan y de esforzarnos en obedecer sus mandatos. ¿Podremos obedecer siempre? Sabemos la respuesta. Si tú eres un creyente y llevas más de una semana caminando con el Señor, sabes que la respuesta es no. No podemos obedecer todos los mandatos que Dios nos ha dado. Eso nos debe llevar a decir, pues, si no puedo obedecerlos, ¿cuál es la diferencia? Finalmente, salvo siempre salvo. La respuesta es no, no seas tan necio. Más bien deberías decir, salvo siempre santo. Es decir, alguien que es verdaderamente ha sido salvado se va a esforzar por vivir en santidad, apartado para Dios. Recuerda que la palabra santo no hace tanto referencia, aunque lo implica, a moralidad, sino a ser separado, apartado para la gloria de aquel que le ha llamado con este llamamiento eficaz. Pablo está hablando de santidad y lo que está diciendo es que la cruz produce salvación y la salvación va a producir una transformación. De eso es que estamos hablando acá, de el entender que el creyente busca activamente obedecer la palabra de Dios. No es solamente que obedece de una manera inconsciente. A veces pensamos, bueno, el Señor cambia el corazón y si Él cambia el corazón, entonces yo voy siempre a querer hacer lo bueno. Hay una inexactitud en esa manera de ver las cosas, porque si bien Jeremías 32, Ezequiel capítulo 37 nos dejan ver, desde el 36 de hecho, el nuevo pacto anunciado, se nos dice que Dios va a cambiar nuestro corazón, Dios va a poner en nosotros el deseo de hacer las cosas, el deseo de permanecer a su lado. Filipenses nos deja ver que el Señor pone en nosotros el querer y el hacer, es decir, Él genera el deseo y da la capacidad para llevar a cabo lo que Él quiere que llevemos a cabo. Pero hay una realidad, y Pablo nos la deja ver en Romanos cuando él dice que él golpea su carne para obligarla a obedecer. Entonces, esta santidad de la que estamos hablando implica transformación. Si tu corazón no ha sido transformado, es imposible que lo hagas. Pero la transformación no significa que va a desaparecer todo rastro de pecado. La transformación no significa que ya no vas a ser tentado. La transformación no significa que todos tus deseos van a ser siempre
para hacer lo correcto, porque no es así. Hay momentos en la vida del creyente donde no vamos a querer obedecer. Pero el punto inicial de mi charla, mi enseñanza, es que podamos ver este marco donde qué tan importante es obedecer la palabra del Señor y cómo cuando alguien decide no obedecer, cómo lo mira el Señor. Si miramos el versículo 4 de nuestro texto, dice el que dice. Fíjate cómo cambia aquí Juan. Entonces pone allí como o personas que están afirmando ser creyentes, lo que hoy diríamos profesantes. El que dice, yo he llegado a conocerle, es decir, yo he sido transformado, yo he sido salvado, yo he sido convertido en cristiano, yo ahora hago parte del reino de los cielos. Pero dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y en la carta de Juan, en esa primera carta de Juan, el mentiroso es asociado con el falso creyente, no en el sentido de que un creyente dice una mentira, lo cual puede suceder porque todos somos pecadores, sino en que su naturaleza es de mentira y su naturaleza en ese sentido es como la de su padre, el diablo, que no es el punto central de nuestro mensaje, pero es hacia allá que está apuntando Juan. Entonces, el que no se esfuerza en guardar, en observar, en conformar su vida a los mandamientos del Señor, es un mentiroso y la verdad no mora en él. La palabra no está, dice, no es una característica de esta persona y eso lo pone por fuera de la nueva naturaleza que es para ser hecha a imagen de Cristo Jesús. Entonces, está en una disyuntiva bastante complicada. Y el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cómo anduvo Jesús? En el contexto de estos versículos, ¿a qué hace referencia Juan cuando dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo? Y ese andar como él anduvo hace referencia a vivió o anduvo haciendo la voluntad del Padre. Esa es la manera en que Cristo caminó, haciendo no su voluntad, humanamente hablando, sino la voluntad del Padre. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender en esta porción. O sea que aquel que deliberadamente decide desobedecer la palabra del Señor y no hacer las cosas como Dios manda, está caminando en un terreno peligroso y lo que está diciendo muy probablemente es que no ha conocido a Cristo, que no ha sido salvado. Y quiero ser enfático en no si alguien peca, porque el texto ya nos dijo que todos pecamos. Es el punto de no me conformo a los mandamientos del Señor, no me conformo a su palabra, no digo, esta es la palabra, esto es lo que Dios manda y yo voy a esforzarme conscientemente, yo voy a poner todo de mi parte para obedecer esta palabra porque yo amo a Cristo, porque entiendo el Evangelio y porque mi corazón ha sido cambiado. Y si ha sido cambiado, en realidad yo voy a desear hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, alguien podría decir, bueno, Juan, ¿y qué tiene que ver todo esto con el congregarnos? Porque estás hablando desde el que desobedece y yo estoy de acuerdo y puede que tú estés allí en tu casa en este momento y digas, yo estoy de acuerdo, me parece terrible, y por eso el que persiste en el adulterio muestra que no conoce a Cristo, o el que persiste en robar muestra que no conoce a Cristo, o el que persiste en un lenguaje vulgar, o el que persiste en estar persiguiendo las cosas de este mundo, el deseo de tener un penthouse y yates y demás, ese no conoce a Cristo. Pero estamos hablando es de el congregarnos y finalmente eso no es tan complicado. Entonces, espero que el marco de ver la importancia de la obediencia nos lleve y nos guíe ahora que entramos en Hebreos capítulo 10. Vamos allí a la carta a los Hebreos capítulo 10.
Vamos a estar viendo versículos, vamos a ver desde el versículo 19, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a estudiarlo. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El versículo 25, más bien todo este contexto nos está hablando de Jesús como gran sumo sacerdote, que es uno de los temas principales de la carta a los Hebreos. El sacerdocio de Cristo superior al sacerdocio de Moisés en ese punto, similar al de Melquisedec, el único sumo sacerdote necesario que intercede por nosotros en el lugar santísimo delante del Padre. Y nos está diciendo que nos acerquemos a este sacerdote que tenemos en la casa de Dios. Y hay un mandato aquí, nos hablan varios mandatos. Uno, mantener firme la profesión de nuestra esperanza, considerar y estimularnos unos a otros a realizar buenas obras, pero dice no dejando de congregarnos. Y ese es el punto, porque alguien puede decir, ¿sabes qué, Juan? Yo mantengo firme la profesión de esperanza y no necesito ir a la iglesia el domingo o el día que la iglesia se reúna para mantener firme mi esperanza. Yo no estoy dudando de Cristo. Yo en las redes sociales publico que Cristo es el único camino, la verdad, es la vida. Yo testifico cada vez que me encuentro con alguien que dice que los testigos de Jehová, que los Illuminati, en fin, lo que sea. No necesito congregarme. Pero luego el versículo 24 dice, y estimulándonos, animándonos unos a otros al amor y a hacer buenas obras. Y dice, mira, yo llamo a los hermanos, yo mando mensajes de WhatsApp, compré un paquete de mensajes de texto y yo estoy mandando versículos allí, diciendo a los hermanos que iban para la gloria de Dios. Y qué bueno que hagas eso, hermano. Pero el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso significa que ya había en la época en que esta carta se escribe, la tendencia pecaminosa, la costumbre pecaminosa de algunos de no congregarse. Ahora, quiero ser enfático en ver la gran diferencia, porque la palabra costumbre que vemos aquí en griego, lo que está es ethos y hace referencia a práctica. Y práctica es algo que se hace de manera habitual, es un comportamiento habitual. Entonces, porque tal vez algún hermano se sienta acusado en este momento diciendo, ay, entonces yo la vez pasada no fui, estoy en pecado. No, no está diciendo que si un día saliste de la ciudad de vacaciones, que si un día estabas enfermo, tenías un problema de salud, si pasó algún día y no te congregaste, no significa que eres un pecador. Pero el punto es la costumbre de no congregarnos. Y quiero que recordemos que los seres humanos nos acostumbramos. Nosotros generamos costumbres y esta pandemia, este confinamiento ha generado costumbre en muchos y seguro no en ustedes porque el pastor Edinson yo lo conozco y es un hombre que promueve la santidad y seguro ustedes, amarios, son más santos que la gente aquí de Barranquilla. Pero lo que yo he visto aquí en algunos hermanos es gente que dice, en el fondo de su corazón dice, pero yo estaba viendo el servicio aquí en la cama, acostado, recostado en la mecedora, tal vez meciéndome con una buena brisa. Podía verlo, bueno, lo transmitían en la mañana, pero si había alguna buena película para ver o si queríamos hacer otra cosa en la casa o simplemente el sábado trasnochamos y no queremos levantarnos, lo veo en la tarde, igual me alimenté la palabra y de hecho, tal vez alguno diga,
ni siquiera estaba viendo un servicio. Me congregué con 3 iglesias ahora en esta pandemia porque escuchaba la prédica de Calvary y después escuché una prédica de Sugel y después otra de Miguel, o sea que ahora soy mucho más fuerte espiritualmente. Qué bueno, aplaudimos tu deseo de nutrirte espiritualmente, pero mi hermano, Hebreos no está hablando de simplemente escuchar prédicas. La congregación, lo que está haciendo allí el congregarse, no hace referencia al hábito de ir a un lugar, sentarse y recibir una predicación, sino que está apuntando a lo que sucede en medio de la comunidad de los santos cuando se reúnen. Yo sé que los hermanos pastores que van a estar en las otras viernes van a ampliar esto a mucho más detalle porque son sus temas, pero nos está apuntando a cómo nos encontramos en la casa de Dios y sabemos que allá el local que ustedes tienen, la casa que ustedes tienen, es una casa, ese no es el templo, pero el término la casa de Dios, Pedro lo explica mostrándonos que cuando los creyentes se reúnen, cada uno es una piedra viva en ese edificio. Somos el templo de Dios cuando estamos reunidos y allí presente se encuentra nuestro gran sumo sacerdote. Y que el animarnos los unos a los otros no lo hacemos por teléfono simplemente, sino que al estar juntos, al vernos los unos a los otros, nos animamos a hacer las cosas y las buenas obras que Dios ha preparado. Y que el mantener nuestra profesión de fe no está haciendo solo referencia a pelear como algunos tienen por costumbre en las redes sociales, sino a compartir la cena del Señor juntos diciendo creemos en Cristo, quien se encarnó, en Cristo, quien vivió en perfecta obediencia, en Cristo, quien fue crucificado, siendo inocente, siendo la propiciación de Dios por nuestros pecados, haciendo expiación de nuestros pecados, que fue sepultado, que se levantó de la tumba, que fue llevado al cielo y que un día volverá. Juntos mantenemos la profesión de fe al compartir la cena del Señor cuando estamos allí reunidos en la iglesia. Y por eso el Señor es tan específico en decir, y no dejando de congregarnos como algunos, y esos algunos hace referencia que no es la generalidad. Hay algunos que ahora tienen la costumbre de no congregarse. Hay algunos que ahora han salido con la idea de yo puedo ser cristiano solo porque yo soy la iglesia. Y alguien dice, pero yo no estoy hablando de irme a la iglesia o pensar que yo soy, sino que simplemente yo voy a ver el servicio por internet. Creo que estamos en un momento en el que puede haber alguien, tal vez de los que nos está viendo, que tenga y sea más sabio en este instante, quedarse en la casa. Tal vez algún hermano que diga, mira, he estado pasando por procesos. Aquí tenemos en nuestra iglesia una hermana que ha estado en quimioterapia. Decimos, ok, esta hermana debe estar en su casa, debe estar confinada, si se me permite la palabra. Es posible que alguien le acaban de hacer cirugía, entonces diga, estoy expuesto, tengo mis defensas bajas, entonces hay unas semanas en que debo todavía estar guardándome. Pero después de eso, yo quiero que te preguntes en este momento a ti mismo y tal vez lo puedas hablar en tu núcleo familiar. ¿Cuál es la razón válida para invalidar este mandamiento? Porque el punto es que es un mandato, no dice, hermanos, y si es posible, no dejen de congregarse. Si no hay COVID, si no hay ningún riesgo en la ciudad, si ya hay vacuna, si hay garantía de que nadie se va a contagiar. No dice eso, dice, y no dejando de congregarnos. Ahora, no estamos aquí diciendo que hay que ser necios y buscar un COVID santo, tengamos un servicio COVID para que todos tengamos y probemos que Dios sana y protege a su pueblo. No, hay que observar medidas, hay que ser responsables, pero mis amados hermanos, si yo estoy yendo, aunque sea a la tienda a comprar algo, o estoy permitiendo que el de la tienda, el domiciliario venga, si salgo a trabajar, si estoy pensando, ya abrieron las playas y ustedes tienen unas playas preciosas, no como las nuestras. Si están pensando en ir a la playa, si están pensando en hacer vida, ¿cómo no voy a congregarme? ¿Cómo puedo obviar este mandato? Y el punto es que si lo estoy haciendo o si he decidido hacerlo, ¿qué dice eso acerca de mi relación con el Señor?
de acuerdo a lo que estudiamos en Primera de Juan. ¿Qué dijo allá el Señor? El que me ama, me obedece. Y no es un texto aislado. Por todo el Nuevo Testamento tenemos esa connotación. El que permanece en mí, como yo permanezco en él, y llevará fruto. Y todo el fruto y todo esto tiene que ver precisamente con la vida de obediencia. Si yo amo a Cristo, yo voy a obedecer la palabra de Dios, la palabra que Cristo ha inspirado, la palabra que el Espíritu Santo ha inspirado. Entonces, mis amados hermanos hebreos, allí no nos deja con mayor opción, porque es claro, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y aquí el autor está poniendo de manifiesto algo que sucede en medio del domingo, en medio del día que hemos escogido para reunirnos. Y es que nos exhortamos, hermanos, nunca por una cámara de Zoom. De hecho, esta enseñanza es un privilegio para mí darla, pero yo no estoy viendo sus caras. Yo no sé qué está pasando. De hecho, la predicación es una comunicación de doble vía, donde cuando el predicador está hablando, se da cuenta si los hermanos están durmiéndose, entonces puede despertarlos, o si están haciendo mala cara, o si están entendiendo y diciendo, sí, así es, o si ahí el Espíritu Santo está redarguyendo, y es muy difícil, no lo podemos hacer acá, así que simplemente estamos hablando y confiando en la obra del Espíritu Santo, lo que siempre hacemos, pero no hay esa retroalimentación. Y en la exhortación funciona de la misma manera. Es común el domingo y tal vez tú puedes pensar en experiencias previas a la cuarentena. Te diste cuenta que el hermano toda la prédica estuvo con el celular. Te diste cuenta que el hermano no está hablándole a su esposa, o te diste cuenta que le soltó la mano. Te diste cuenta del comportamiento de los niños, y es allí donde podemos exhortarnos y preguntarnos, mira, ¿qué está pasando con esto que hablamos? ¿Cómo vas con esta lucha? ¿Qué ha sucedido? Entonces, ese mandato de exhortarnos, o esa tarea de exhortarnos, es imposible llevarla a cabo de la manera correcta si no estamos congregándonos, porque Dios lo ha mandado a hacer. Ese es el punto, no nos deja opción, y no parece añadido porque sí la razón. Dice, hay como que un énfasis, dice, y mucho más al ver que el día se acerca. Es como, no es momento de estar pensando en, pero debemos volver, no puedo seguir online, Pastor Edinson, vamos a seguir transmitiendo a la misma hora. ¿Qué horas van a transmitir? Porque es que yo creo que todavía no es el tiempo de volver, yo creo que todavía no es el tiempo de congregarme. Hermano, Dios lo manda, Dios lo ordena. Y yo he escuchado gente que dice, pero en toda la Biblia solo tenemos allí en Hebreos tan claro no dejar de congregarnos. Y entonces mi pregunta sería, ¿significa que un mandato de Dios solo es mandato por el número de repeticiones que tenga? Podríamos llegar a pensar que Dios dice, bueno, yo lo mandé, pero no es tan importante porque no te lo repetí tantas veces. Podríamos argumentar delante del Señor el día que nos presentemos delante de Él. Señor, yo eso no lo obedecí porque yo no le vi como que para ti era tan importante, porque pues solo estaba una vez. Ahora, si lo hubieras puesto en 2 cartas por lo menos, ahí sí, mira, yo no hubiera dejado de congregarme, pero como fue solo en una, y creo que tú y yo sabemos la respuesta. Una ley no tiene que estar varias veces en la Constitución para saber que es ley. Una ley no tiene que estar varias veces, o una orden en una empresa para saber que el jefe lo ha mandado. Imagínate que tú eres el jefe. Vamos a poner este ejemplo terrenal, y tú tienes subordinados, y tú tienes gente a la que le asignas tareas, y hoy es lunes, tú pones la tarea y es para el viernes, y hay cosas muy importantes que dependen en la empresa de la obediencia de esta orden que tú como jefe has impartido. Y el viernes se presenta el primero de ellos y te dice, jefe, yo no traje nada. ¿Cómo así que no hiciste eso, fulanito? No, como usted solo me dijo una vez, yo pensé que eso no realmente, o sea, me lo hubiera hecho varias veces, yo hubiera entendido, pero usted el lunes me dijo solamente una vez eso, entonces yo no lo hice, o sea, la culpa es suya, jefe.
¿qué harías con ese empleado? ¿Realmente crees que ese empleado saldría bien librado? Si tú eres el jefe, dirías, sí, tienes razón, yo fallé, debí haber sido más enfático en repetir varias veces, dar varias veces el correo, el memorando. No, el hecho de que se dijo una sola vez es suficiente. Y ese es el punto. Jesús, a través de la Escritura, nos ha dejado clara esta enseñanza y esta orden, este mandato. No podemos dejar de congregarnos. No es opcional, es un mandato bíblico y hacerlo trae gloria a Cristo. Congregarnos es una manera de demostrar que nosotros estamos en una relación correcta con el Señor, que le amamos y que estamos haciendo lo correcto. Y quiero que pienses ya para terminar con esto, quiero cerrar. Cuando el Señor Jesucristo se acercó a Juan el Bautista para que lo bautizara, el Bautista se opuso y dijo, yo bautizarte a ti. Y lo que el Bautista decía era, desde una perspectiva humana, correcto, tú eres el Mesías, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero Jesús no dijo, tienes razón, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no tengo nada con que identificarme, el Padre y yo somos uno. La verdad que, mira, Juan, gracias porque en verdad, ¿esto para qué? Pero Jesús respondió, conviene cumplir con lo que es justo. Y a eso Juan el Bautista dijo, ¿qué significa eso? Es posible que no te pierdas por eso, sí, porque a veces comenzamos a argumentar, pero al final no me va a perder, hermano. Y si me quedo 3 semanas más en la casa, no pasa nada. Y finalmente no me pueden obligar. Y yo sigo juicioso con el Señor y hago mi devocional y le predico al vecino. Y bueno, no sé lo que estés argumentando. Pero Jesús nos dio un ejemplo y dijo, conviene cumplir con lo que es bueno. Y lo que es bueno en este caso en particular es congregarse. Así que, hermano, yo te exhorto y te animo en el nombre del Señor Jesucristo, en mucho amor, pero también en mucha autoridad por lo que está escrito, que apenas tengan la oportunidad ustedes allí en Calvary, según los protocolos y todo lo que ha pasado, de reunirse, no lo pienses 2 veces, a menos que estés enfermo y contagiado, a menos que tengas unas defensas que estén médicamente comprobadas en el suelo. Tu responsabilidad, no con Calvary, no con el pastor Edinson, sino con Cristo Jesús, es obedecer porque Él es Dios y porque tu obediencia es la manera de evidenciar que tú verdaderamente le perteneces. No para que seas salvo, sino porque si tú eres salvo, tu mayor deseo es glorificar a Cristo y Él es glorificado cuando obedecemos y guardamos su palabra. Así que con esto en mente y recordando que allí el texto es claro, yo espero y oro al Señor porque cuando el pastor Enson me comente, cuando hablemos acerca de cómo estuvo el primer servicio, podamos saber que todos y cada uno de ustedes obedeció al Señor, no a mí, no a Él, sino a Cristo Jesús y estuvo allí para junto con el pueblo de Dios animarse unos a otros, motivarse unos a otros, exhortarse unos a otros y darle juntos gloria al Señor. Gracias, amado pastor Juan. Ha sido pues muy claro escuchar esta palabra. Y bueno, damos gracias al Señor Pastor Juan, la manera en la que el Señor te ha usado para compartirnos este tema. Queremos recordarle a todos los hermanos y amigos que la intención con esta serie es poder recordarles, obviamente, lo que la palabra de Dios nos dice, el por qué congregarnos, y que esto nos pueda, obviamente, motivar nuevamente por medio del Evangelio a poder obedecer. Como lo decía el pastor Juan, la obediencia es un fruto de la fe y nos congregamos entonces entendiendo de que es un mandato bíblico, pero estamos respondiendo a eso en un sentido como adoración a nuestro Dios. Así que yo creo que el pastor Juan lo ha dicho todo, más que pregunta, pastor Juan, algunas cosas de lo que dijiste, lo que estabas mencionando. Algunas personas hacen algunas objeciones en cuanto a que, bueno, no hay tantos textos que hablen acerca de la iglesia congregarse presencialmente, pero tú lo mencionaste, nosotros creemos
como iglesia, y la iglesia históricamente ha confesado que la palabra de Dios es inspirada, o sea, cada palabra y de una manera total. Algunos teólogos llaman a esto la inspiración plenaria y verbal, es decir, que cada palabra, que cada oración en plenitud es palabra de Dios. Así que Amén. aunque solamente hubiera un texto que nos estuviera mandando a congregarnos, deberíamos escuchar con fe y responder, obviamente, pues también con fe. Así Amén. que gracias al Señor, amado pastor, por recordarnos, porque la palabra de Dios nos dice, y una vez más es un mandato bíblico el poder congregarnos. Así es. Gracias, pastor. Vamos a orar y damos gracias al Señor por este tiempo. Y queremos invitarle a que se conecte cada viernes porque estos temas están bien interesantes nuevamente y queremos motivarle y animarle por medio de la palabra de Dios a seguir creciendo la palabra de Dios y seguir respondiendo en adoración y servicio a nuestro Rey. Jesucristo, que es el Rey cabeza de la iglesia, como lo decía el pastor Juan. No es responder a los pastores, no es el capricho de alguien, sino es responder a lo que Dios nos está mandando que hagamos como pueblo de Dios. Y esto trae gloria y honra a Dios, pero también trae gozo y deleite en la vida del creyente. Amén. Que ama a Dios y que quiere agradarle a Él. Así que oremos para finalizar, Pastor Juan. Sí. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por la manera en la que has usado al Pastor Juan. Queremos pedirte que en tu misericordia, pues también obres en nuestra vida, Señor, y que esta palabra produzca en nuestras vidas frutos, Señor. Y más que una carga, Señor, el poder responder. Bendito Dios, que podamos responder, Señor, de una manera voluntaria, como tu palabra lo dice. Si te amamos, entonces estamos llamados a guardar tu palabra, porque no podemos decirte que te amamos y llamarte Señor, Señor, pero no queremos hacer lo que tú nos mandas, como el Señor, como el amo, como el Rey y cabeza de la iglesia. Nosotros somos tus siervos, Señor, pero también somos hijos, oh Padre, que queremos agradarte a ti. Gracias por todo este tiempo y por la manera tan preciosa, tan dulce, tan amorosa, Señor, en la que nos has hablado, Padre. Gracias, Dios. Pedimos también que bendigas al pastor Juan, que le sigas usando, Señor, y que tu palabra siga extendiéndose y tu nombre sea exaltado, Padre amado. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. 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 Gracias, hermanos, por la invitación. Gracias, Edinson. Siempre es un placer estar contigo, brother. Gracias a ti, Juan, por haber sacado este tiempo y que finalmente el Señor nos permitió poder traer esta enseñanza a la iglesia. Amén.